Bueno, muy bien. Buenas noches para todos, para todas. Nuevo live en mis propias finanzas, una nueva historia de emprendimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a la que le vengo haciendo la perseguidera hace mucho tiempo, Felipe Tascón, el CEO y dueño de Mesfix, una plataforma de inversiones en factoring. Para los que no saben qué es el factoring, no se preocupen porque de eso se trata. Vamos a tratar de entender de qué se trata esta inversión, esta nueva forma de diversificación. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por conectarse. El live de ayer, de anoche estuvo espectacular, lo dejamos guardado aquí en Instagram y si no pueden ir a nuestra página de YouTube donde guardamos todas las entrevistas que hemos hecho con grandes empresarios, grandes emprendedoras, grandes inversionistas. Todo queda grabado en nuestro canal de YouTube para que vayan, se suscriban, para que les lleguen las notificaciones cada vez que hacemos una entrevista de estas. Bueno, vamos a ver si ya llegó Felipe. Vamos a conectar aquí a la cuenta de Mesfix. Si ustedes me dan un segundo. Vamos a ver. Aquí ya le mandé la invitación. Eh, Aquí estamos. Hola Aquí Juan está Pablo, Felipe. Hola Felipe, ¿qué más? muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, Acá, a vos muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo estaba contándole aquí a la gente que llevaba muchos meses haciéndote la perseguidora. Hace mucho quería conversar contigo, conversar de primera mano, entender de qué se trata esta gran iniciativa, este gran emprendimiento llamado Mesfix. Y vamos a tener pues la oportunidad de conversar con el CEO y fundador de esta iniciativa. Eh, Empezar, Felipe, primero agradeciéndote por el tiempo, por la generosidad. Y yo siempre empiezo con lo mismo, es haciéndote la pregunta de ¿quién es Felipe Tascón? ¿Por qué termina metido en este cuento del emprendimiento y en qué momento nace esta iniciativa llamada Mesfix? ok, bueno, voy a tratar de ser breve, aunque es bien difícil, pero a ver, un poquito sobre mi background. Felipe, a ver, soy colombiano, nací y crecí acá. Em, Básicamente empecé en la Universidad Nacional de Ingeniería Mecatrónica. Eh, Básicamente soñaba en ese momento pues con estudiar en los Andes, pero no me podía pagar la universidad. Y Uh -huh. en la Nacional entró en paro en mi segundo semestre. Amenazaron con cerrar la universidad como el semestre, básicamente porque mandaron a vacaciones y volvieron a aplazar por paro. Y pues en ese momento yo tenía un afán muy grande de poder generar una carrera y tener una independencia económica, que ya vivía solo. Terminé saliendo a la Javeriana, básicamente cuando amenazaron con cerrar la universidad 6 meses. Me recibieron por extensión y terminé yendo a Estados Unidos los veranos a trabajar básicamente como mesero y con eso empecé a pagarme la universidad. En ese momento las carreras de los Andes las pasaron a 4 años y decidí básicamente tomar la iniciativa de saltar allá de una vez. Empecé ingeniería electrónica en la Javeriana, después electrónica y eléctrica en los Andes. Terminé haciendo un intercambio en Francia, en el INSA de Lyon, en la Escuela de Ingeniería. Y cuando volví, eh, tomé finanzas corporativas en los Andes como electiva y ahí me di cuenta pues que las finanzas eran lo mío. Un poquito tarde, razón por la cual decido primero acabar ingeniería solo eléctrica, que tenía más materias como de economía, y saltar a la escuela de negocios en un posgrado en finanzas de inmediato. Salí al mismo tiempo. Y durante mi posgrado empiezo ya mi carrera laboral, empiezo a trabajar en Falabella. Y en Falabella empiezo a trabajar como
como controller y a manejar el plan de expansión como el Project Appraisal de la evaluación de tiendas y mercados de la apertura. O sea, Ujú, Colombia estaba en plena expansión. ujú. Y durante ese proceso empieza a nacer la idea de Mesfix, empiezo a entender lo que está pasando en el mundo en fintech, sobre todo esto es 2012, para que se den una idea. Empiezo a ver cómo Inglaterra, Estados Unidos empiezan a tener una disrupción en el sector financiero y empiezo a ver una oportunidad y veo cómo precisamente a partir del aprendizaje en Falabella entendí la necesidad de ese supply chain finance y el capital de trabajo, cómo tiene un impacto tan grande en la cantidad de empresas de la base empresarial. Claro. Y, y ahí descubro la oportunidad, cómo tiene sentido. Eh, Termino siendo la cabeza de Business Intelligence y de finanzas en la agencia de seguros, ya reportando a la gente y manejando las dos áreas. Y durante todo ese proceso en Falabella empiezan a hacer este business case de Netflix, ¿no? Esto estoy hablando de 2011, 12, 13, básicamente. Ujú. En ese momento, ¿cuánto concurso de emprendimiento había? En ese momento, Bavaria, Ventures, Wire existía también en ese momento. Ajá. Eh, Trato todos, en ninguno quedamos. Nadie creía que podíamos generar un modelo de negocio de crowdfunding sin caer en captación, Ujú. eh, cosa que probaría ser bastante difícil, honestamente. Eh, y consigo mi primera ronda de inversión. Se monta el entonces presidente de Liberty Seguros. Él me presenta al entonces managing partner de PricewaterhouseCoopers para Colombia y la zona andina. Y básicamente recibo mi primer cheque a cambio de saltar, ¿no? Yo pues tuve una carrera súper acelerada en Falabella, soñaba con mi MBA en Stanford, todo el by the book, o Sí, sí, sea, sí, ¿sí? sí, sí. Eh, y pues me llega la decisión de, bueno, esto es real, acá está el cheque, pero Felipe tiene que saltar. Eh, pues nada, tomo la decisión, la historia corta claramente, pues me doy cuenta que pues, es el momento de arriesgar en todo caso y que uno puede tener un cargo ejecutivo en cualquier momento. Eh, y empieza esta historia, ¿no? Mauricio, que pues invirtió en esto con un PowerPoint literalmente, me presenta también, Mauricio fue primero presidente de Scandia en su momento, Ajá. y la cabeza jurídica de Scandia durante mucho tiempo terminó atendiendo tanto a Scandia como a Liberty muchos años ya con su firma. Mauricio lo invita como a que nos apoye en la estructuración jurídica y digamos, yo no tenía ni idea de derecho financiero ni de derecho en general. Digamos que sabía de ingeniería, por default aprendí algo de programación y tenía conocimiento en finanzas, pero me faltaba esta tercera pata que era la parte del derecho. Legal. Eh, Sin duda fue la mejor decisión que alguien pudo tomar en ese momento. Y literalmente duré en el buró con José Guillermo unos, no sé, 18 meses aprendiendo derecho y entendiendo cómo dar la vuelta a esto, entendiendo cómo no dejar que Felipe se fuera a la cárcel. Eh, Porque es un tema muy delicado, solo que uno no lo ve hasta que no lo estudia, no lo entiende. Claro. Y pues yo era un niñato de 26 años, ¿no? Tratamos de estructurar Mesfix sin mentir con unas 15 entidades entre comisionistas de bolsa y fiduciarias. Ninguna quiere correr el riesgo reputacional. Está habiendo montado estructuras con carteras colectivas, como se llamaban los PICs en ese momento, con patrimonios autónomos, con encargos. Todos eran viables, pero pues nada, fintech no era una palabra conocida en ese momento. Estábamos hablando de 2014, cuando yo salto. Eh, Y después de entender que lo que estamos haciendo no es una originación de crédito, sino la compraventa de un activo, me doy cuenta que si utilizamos una pasarela de pagos, podemos permitir que las empresas vendan sus facturas, como cualquier merchant puede vender relojes, zapatos por internet. Y lo único que necesitábamos era encontrar un partner que entendiera las necesidades o el tailor-made de hacer un flujo como de ese many to one, que es lo que hace una Ajá. pasarela normal. Muchos clientes son solo merchant, pero que después pudiera hacer el one to many, como hacer la salida de recursos cuando paguen una factura. Claro.
Eso se cruza con una ronda de inversión, aparece el CEO de PayU y parte de la ronda termina siendo la estructuración de la alianza con PayU. Nos toma un poco de tiempo en ese momento. Los modelos de marketplace todavía estaban en una etapa temprana en Latinoamérica. O sea, nos tocó hacer un ejercicio con Naspers, que son los dueños básicamente de PayU, de convencerlos cómo esto tenía sentido. Y bueno, lo logramos. La historia corta, hasta 2016 operamos con no más de 20 personas como inversionistas, entre socios y conocidos, para aprender a hacer la originación, empezar a montar los procesos, cómo funciona la estructuración, etcétera. En 2016, mayo de 2016, lanzamos por fin la pasarela. Nace el primer crowdfunding financiero en Colombia. Y, y básicamente 2016 es una historia de adquisición de inversionistas. Hasta ahí esto era teléfono, puño y patada, una plataforma que habíamos montado para poder mantener las operaciones y escalar. Y casi que, o sea, esto era, mejor dicho, sin mentirles, conseguir 10 millones de pesos en ese momento era una odisea, que hacíamos 10 personas cogiendo el teléfono, básicamente. Wow. Em, y eso entre abogados o ingenieros, pues como todos Sí, sí, llamamos, sí, sí, sí. punto. Em, Dicho eso, empezamos a hacer marketing digital. Para noviembre de 2016 conseguimos una masa crítica de 300 inversionistas y desde ese momento hasta hoy sufrimos el 95% del tiempo de facturas más que de fondeo. Entonces encontramos algo muy potente, nos damos cuenta que al mezclar el crowdfunding con el factoring nos permite crear un activo alternativo de inversión que no tiene un rival, que se puede invertir desde corto plazo, es bajos montos también. Hoy tenemos mínimos de 200.000 y queremos llevarlos a 20.000 ahorita pronto Ah, wow. y rentabilidades altas y permitiéndole al inversionista diversificar en muchos pedazos de diferentes facturas y diferentes clientes pagadores para poder crear un portafolio pues no poner todos los huevos en una sola canasta. No existe nada por el estilo. Típicamente los productos de inversión en el país están diseñados para personas con grandes capitales. Es decir, en ese momento, si una persona no tenía 100, 200 millones de pesos líquidos, pues un comisionista de bolsa no se gastaba el almuerzo con la persona porque valía más que lo que iba a rentar la plata en general para la comisionista, ¿no? Claro. Entonces, la tecnología sin duda se vuelve como pues, un instrumento muy poderoso para la democratización del acceso a un buen producto de inversión. Em, y esto empieza a tener, pues nos damos cuenta que, listo, creamos como un product market fit hacia el lado de inversionistas, pero nunca habíamos mirado al lado de las empresas, cosa que resultó ser más difícil, porque generar la adquisición B2B tiene unas complejidades enormes. Nos damos cuenta que, o sea, hay que desarrollar capabilities en riesgo, en cobranza, en operaciones, en mercadeo, en una venta consultiva, porque básicamente financiamiento de empresas requiere un esfuerzo grande. Claro. Y básicamente, hasta el día de hoy seguimos craqueando. Hemos desarrollado unas tecnologías propias increíbles, o sea, son muy, muy chéveres. O sea, desarrollamos una firma electrónica propia con plena autenticación e identificación biométrica. Hoy cualquier inversionista o representante legal del mercado las usa. Creamos un scrapper con la DIAN. Eso sí, es algo que nadie había tenido en Colombia. Y tiene unas ventajas enormes porque nos permite acceder a la fuente de la información y generar una doble autenticación sin necesidad de preguntarle al usuario qué celular tenía en 1999 o algo por el estilo de esta típica pregunta de autenticación que es un dolor en la experiencia de usuario. Claro. Dicho eso, en 2017 entra el Grupo Santo Domingo como inversionista a través de su brazo de capital de riesgo, que es InQLab. Eh, todos los dolores de emprendimiento, o sea, vivir todos los días una emoción al lado y pensar en un runway de meses o incluso semanas a veces. Eh, y bueno, básicamente 2018 entra también un fondo, se llama Capria, que es un fondo de impacto e inclusión financiera muy grande. De hecho, es un fondo de fondos. Lo que hace es fomentar que haya
venture capitalists en mercados emergentes y ellos sirven de warehousing para que el fund manager casi que arranque con capital. El fondo con el que empezamos, que era Odiseo, no lo logra en Colombia porque la normatividad, honestamente, hasta ahora se logra flexibilizar o suavizar. Y básicamente en 2018 entran ellos y tenemos una junta directiva muy chévere, digamos que tuve un ejercicio de aprendizaje enorme, o sea, presidente de Scandia hasta nuestra junta directiva, el expresidente de PIU, Grupo Santo Domingo, quien lo dirige, pues también fundó metrocuadrado.com, y esto empieza a tener una dinámica muy, muy importante en cómo poder alinear las situaciones. Hoy trabajamos muchísimo en cómo resolver escalabilidad, procedimientos, procesos, sin que esto se vuelva lento, que es el challenge real. No, lo que uno no quiere es caer en esa trampa de procesos a punta de papeleo. Y la historia corta, 2018 financiamos 27 mil millones, 2019 financiamos 52 mil, el año pasado fue un año súper, súper complejo, o sea, el COVID tuvo un impacto, se nos cayó nuestra ronda de inversión con el capital de riesgo después del COVID, nos tocó básicamente dejar de pensar en un modelo cash burn y apuntarle a sostenibilidad. Hoy estamos haciendo ya en un proceso de levantamiento de nuestra serie A. Ahorita estamos haciendo un levantamiento de 5 millones y de pronto ahorita hablamos un poquito de eso, que me parece chévere contárselos. Y nada, la historia corta, trabajamos muy de la mano también en gobierno. Yo también pues, soy miembro fundador y parte de la Junta de Colombia FinTech. La asociación nace pues, de 13 startups, literalmente todas con un peso menos que la otra. Pero básicamente, pues esta asociación hoy en día es increíble lo que logra y lo que hace. Y pues crea unos canales de comunicación muy potentes para poder sensibilizar cómo se puede tener el desarrollo de las diferentes verticales, incluyendo algo como cripto, que ha sido súper prohibitivo hasta ahora, ¿no? Ajá. Entre eso, algo como crowdfunding, donde nació la licencia, tratamos de aportar con el ejercicio y la experiencia que teníamos para que pues nazca un crowdfunding de equity de deuda. Y principalmente también empezamos a trabajar muchísimo en la normatividad de la factura electrónica como título valor. Es algo que ha sido como algo, la tesis del negocio per se, que hasta ahora se va a empezar a materializar. De hecho, el decreto pues, se trabajó con el Ministerio de Comercio y con la DIAN, muchos abanderados para sacar esto adelante, un tema honestamente complejo por todas las particularidades normativas que existen, tanto desde el Código Civil como desde las particularidades de los registros de facturación electrónica. Sale el decreto en el año pasado, en el 2020, en agosto, y va a ser una realidad el Radian, que va a ser el registro de facturación electrónica por parte de la DIAN, que es como decir un DCVAL a la Bolsa de Valores, pero para facturas. Y se crean los sistemas de negociación electrónico, que son plataformas como Mesfix para conectar comprador contra vendedor de facturas. Estamos en eso. Buenísimo. Sin duda, 1000 challenges en toda la historia, pero eso es más o menos abreviado. Y paro No, muy ahí como chévere. A mí me para no. encantan, sí, sí, a mí me encantan estas historias de emprendimiento, entender la génesis, de dónde nace la idea, quién es el emprendedor, por qué hay unas personas en el mundo que se atreven a dar este salto y a vivir esos altibajos que trae el mundo del emprendimiento. Siempre es un tema que me causa bastante curiosidad. Entonces, pues nada, felicitaciones por eso. Felipe, me parece espectacular. Me gusta que usemos el ejemplo de Falabella solo como ejercicio académico para explicarle a la gente como con plastilina, de pronto a los que no entendemos qué es el factoring, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo y tú me corriges si más o menos estoy en lo correcto. Yo vendo camisetas y quiero venderle a Falabella y yo soy el proveedor de camisetas de Falabella y Falabella, que es una empresa grande, robusta, potente, me dice, perfecto, Juan Pablo, le voy a hacer un pedido por 500 millones de pesos en camisetas. Y yo que tengo mi pequeño taller de camisetas, pues no tengo cómo financiar esos 500 millones de pesos.
Pero Falabella me dice, vea, aquí está el contrato, aquí está la orden de compra, 500 millones de pesos, pero Juan Pablo, hay una cosa y es que la política de pago de esta empresa es a 90 días. En 90 días yo le voy a pagar esos 500 millones de pesos. ¿Qué hago yo? Le digo que no hace contrato o salgo a buscarme esa financiación por otro lado. Entonces yo como proveedor de camisetas tengo la opción de decirle a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi tía, a mi abuelo, un banco no me presta porque apenas estoy montando la empresa, entonces ningún banco me abre las puertas. Eh, pero de pronto hay esta figura llamada factoring, que es la famosa compra o venta de facturas, donde hay un tercero inversionista que dice, Juan Pablo, yo le compro esa factura de Falabella por 500 millones, pero no le voy a pagar obviamente 500 millones, sino le voy a pagar, qué sé yo, 480 millones de pesos. A mí me sirve porque pues yo recibo hoy esos 480, con eso hago mis camisetas y al cabo de 90 días cobro la factura o el inversionista cobra sus 500 millones y se ganó esa diferencia. Más o menos en eso es lo que ustedes están, o más o menos eso es el Claro, factoring. claro, eso es precisamente el factoring y le agrego algo. Digamos que, a ver, la misión y el propósito de esto, y con esto no quiero decir que cuando soñé al principio en montar la empresa, creía los mismos principios que creo hoy, porque una idea no nace completamente formada, se desarrolla y evoluciona. Y entre el propósito, sin duda, está en poder facilitar y acelerar el financiamiento de la base empresarial, que es un problema enorme. ¿Sí? O sea, eh, el agravante que quería exponer en el caso que acabas de explicar es que las pymes no tienen acceso a crédito. Uh O -huh. sea, 70% de las MIPYMES en el país no tienen acceso a ningún producto financiero y 95% de las empresas en el país son MIPYMES. Entonces hay un hueco gigante que no tiene acceso a financiación. Entonces, no solamente llega esta pyme con una orden y una factura, sino que después se voltea al banco y no le prestan. Uh Entonces -huh. el tipo y no tiene cómo capitalizar la compañía o socios y para arrancar pues es un salto de 0 a 100, ¿no? Y a medida que entre más le venda, el problema se agrava, porque al final pues es un principio de capital de trabajo, ¿no? Entre más yo le venda, pero le esté cobrando más plazo, más plata necesito dentro del el motor de capital de trabajo para poder comprar yo inventario y poder producir las camisetas o lo que sea que esté vendiendo la Falabella en ese momento, ¿vale? Como sentido, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué nos dimos cuenta? Que al final del día, pues, mejor dicho, por mi parte, cuando entendí el potencial de factoring, evidentemente es que además no ocupa capacidad de endeudamiento porque esto es financiación alternativa, ¿no? O sea, esto no es una entidad financiera otorgando un cupo de crédito como tal, sino es un financiamiento colaborativo completamente alternativo. Entonces, la empresa, si tiene acceso a crédito, lo puede utilizar para lo que debería ser, planta de equipos, expansión, etcétera, y utilizar el factoring como un instrumento de capital de trabajo para poder crecer la compañía sin necesidad de endeudarla. Entonces, efectivamente es eso, y la pregunta es, pues si esos 450, o 480 millones de pesos lo pueden poner 480 personas, pues es más fácil conseguirlas que con una persona. Uh Y -huh. además esas 480 personas pueden comprar no solamente facturas de Falabella, sino de uno o de Cemex o de múltiples empresas para poder diversificar su riesgo. Entonces, es Vamos, eso. vamos como a la forma en la que funciona Mesfix para entender bien, Felipe. Yo soy un inversionista que tengo 200.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos y quiero comprar un pedacito, no toda, sino un pedacito de esta factura que ustedes ponen en su plataforma. La primera pregunta es, ¿ustedes hacen como un proceso de debida diligencia, de investigación de quién es la empresa que está detrás de estas facturas antes de subir alguna de estas facturas a su plataforma? ¿Cómo Sí, funciona eso? digamos que hay múltiples procesos. Hacemos sin duda todo un proceso de conocimiento del cliente, temas de lavado, o sea, temas de políticas de LAFT, básicamente. Y en el caso de las compañías, verificamos que existan relaciones comerciales y unos mínimos aceptables por políticas de riesgo. Uh -huh. Eh, Dentro de esa estructura es lo que permitimos que existan, o sea, verificar que realmente eh, tenga sentido las operaciones.
y las exponemos para que las personas pues puedan tomar una decisión sobre, basada en información, un historial y la información que tenemos disponible sobre los financials o la tradición y la prueba de la relación comercial. Eso es lo que hacemos. Digamos que el principio de esto es ser una plataforma de e-trading, pero para activos alternativos, ¿sí? Ajá. Y ese es el propósito, ¿no? Es tener un canal para poder encontrar otro tipo de activo que no es el típico bono o acción o cartera que está asociado a un bono o una acción, ¿no? Sino es un mecanismo que tiene otras propiedades, que es de corto plazo y que básicamente puede rotar muy rápido. Ujú. Eso es el principio. ¿Qué pasa? Y pongamos un ejemplo concreto que tal vez todos conocemos. He visto yo varias facturas de Justo y Bueno, una empresa pues tal vez conocida por todos los colombianos. Y Justo y Bueno en plena pandemia y además después con los problemas del paro de hace unos meses, entró en proceso de reorganización, está pasando un momento difícil y seguramente no está pagando las facturas que debía. En ese caso, yo como inversionista que metí 1 millón de pesos para comprar un pedazo de la factura de Justo y Bueno, ¿qué garantías tengo? ¿Mi plata se perdió? ¿No se perdió? ¿Debo Sí. esperar unos años para que me la devuelvan? ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, pues listo. Y respondiendo varias de las preguntas que veo, yo creo que es súper claro a ver, voy a ser súper transparente para que todos lo vean. Evidentemente, Mercadería Justo y Bueno era uno de los clientes principales, no solo de Netflix, de los bancos, de múltiples factores. Y evidentemente venía pues, de un proceso difícil con la pandemia y de un proceso que el paro afectó definitivamente muchísimas de sus estructuras para la continuidad del negocio. Sin duda, ellos tomaron la decisión de irse a la ley de insolvencia, pero ese es el riesgo del negocio, ¿no? Nosotros pues ofrecemos la oportunidad de accesos a activos. Es una empresa que venía trabajando con nosotros durante 4 años y que evidentemente las afectaciones de riesgo de economía pues no son ajenas a todas las compañías como tal. Prueba de eso es, durante la pandemia tuvimos afectaciones en compañías de turismo y de comercio. Entre esas, pues, estaba Colchones Paraíso, que también tomó la decisión de irse a una 1116. Y estaba Ajá. también On Vacation, de la parte de turismo, que honestamente turismo ha sido sin duda el sector más afectado de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, en primera Claro. instancia, es que se entienda que esto es un mercado y que Mesfix no es más que un habilitador de mercado, ¿sí? Nosotros lo que somos es el creador del mercado y nuestro negocio es ser el comisionista en la mitad, es decir, la Ajá. bolsa de valores y la comisionista de bolsa. Pretender que Mesfix responda por el capital de las facturas es como pretender que la bolsa de valores responda por la desvalorización de las acciones de Avianca. Ok. No tiene concordancia. Entonces, eso primero que todo, como para que se entienda que pues toda inversión tiene asociado un riesgo y precisamente creamos un mecanismo de diversificación para que las personas puedan no poner el 100% de su plata en una sola empresa, sino que la puedan repartir en múltiples empresas para que puedan tener una diversificación tangible contra el retorno que están obteniendo. Entonces, partiendo de esa base, una empresa como Mercadería, por ejemplo. Mercadería, pues, no es una empresa que se está cogiendo una ley de insolvencia, que está buscando una refinanciación. Honestamente, ahorita estamos viendo o esperando, básicamente, un par de transacciones, que es lo que ellos están buscando como mecanismo de salida, y las personas no han perdido su dinero de ninguna manera. Nosotros, ¿qué sí estamos haciendo? Hemos estado haciendo todo el proceso de representar a los inversionistas en el proceso de insolvencia Ujú. y generar los procesos de las demandas, tanto para ejecución de garantías como para las otras fuentes de pago. Ya hemos tenido avances en esas mismas. Por ejemplo, la holding, que es Reve, ya obtuvimos mandamiento de pago por parte de un juzgado. Y lo tricky de este asunto, que pues le pide un poquito de paciencia a las personas, es que por un lado, pues la velocidad de los procesos judiciales, pues no es la deseada que uno quisiera tener por un lado, pero por el otro,
es difícil poder encontrar un balance entre la estrategia procesal y la comunicación a 100 personas que están en una compañía. Van Ujú. completamente en contravía. Eso sería como el mecanismo, que tengan claro que evidentemente toda inversión tiene un riesgo y nosotros lo que estamos haciendo es generando todas las herramientas para poder permitir la financiación y las inversiones y que las personas puedan diversificar como ocurre en un mercado de valores, básicamente. Y es eso. Pongamos esto en contexto para la gente, Felipe. De las facturas que han logrado financiar, no sé, hablemos, siquiera hablemos en miles de millones de pesos, no sé, si han financiado 100.000 millones de pesos, ¿cuántas de estas facturas se han ido a ese tipo de procesos de reorganización, ley de quiebras? ¿Cuánto dinero se ha perdido realmente o es un dinero que ya no se puede recuperar? Como para ponerlo en contexto y si se quiere, si nos puede dar unos porcentajes de, no Sí. sé, de lo que se ha perdido en realidad. Vean, Mesfix previo al COVID tenía un crystal default por debajo del 1%. Con el COVID, ese porcentaje llegó a un pico del 10%. Yo ya he caído como sobre el 8 y el 7 en los procesos de cobranza y las estrategias pues, de procesos como tal. Son temas que básicamente toman tiempo. En el caso de, pues por ejemplo, en el caso de Dreamrest, estamos haciendo toda una estrategia por una denuncia penal. Y desde el caso de On Vacation, se están acercando en este momento a poder cerrar una posición. Esperamos tenerles buenas noticias pronto. Son desafortunadamente temas que toman tiempo y que también la comunicación es difícil por las estrategias procesales, ¿no? Como que uno no Ujú, quiere poder revelar una estrategia procesal y que esté en 1000 personas porque eso tarde o temprano le llega a la contraparte y arruina la estrategia procesal. ujú. Eso es más o menos en números. Eh, Hoy estamos hablando que básicamente el porcentaje entre la originación existida pasó de un 1% y hoy se encuentra como en un 7 punto y pico y día a día va bajando de nuevo. Los paros tuvieron una afectación de nuevo, eh, pero pues hoy estamos viendo todo el rebote de la economía. O sea, por ejemplo, una empresa como Mercadería empezó a reactivar pagos hace una semana con nosotros. Pequeños, pero lo ha hecho y están avanzando. Clarísimo. ¿Qué es Ibanagro, Felipe, que lo mencionan acá tanto? Iván Agro es una de las compañías que pasaron por el COVID. Son unos comerciantes, era una empresa de unos 100.000 millones de pesos al año en ventas, comerciantes de productos de veterinarios, etcétera. Iván Agro, en su momento, cuando entró en default, argumentó ellos que las facturas eran falsas. Y nosotros lo que pudimos demostrar es que no era cierto. Nosotros conseguimos un mandamiento de pago y el único que puede argumentar que una factura es falsa es un juez. Nosotros ese Ujú, proceso jurídico ya conseguimos los mandamientos de pago y están en firme y se están generando los ujú. procesos de embargo y las acciones pues básicamente de secuestro. Eso es lastimosamente un escenario, es uno de los ejemplos que alguien ha tratado de usar para lastimarnos, argumentando que pues hubo un fraude, pero pues en realidad pudimos comprobarles que el juez libró mandamiento de pago y que las facturas eran reales. Ujú. Ok, clarísimo. Bueno, hablemos de rentabilidades. Cuando yo invierto una plata, tiempo y rentabilidad, más o menos en promedio, ¿a qué tiempo estoy invirtiendo y qué tipo de rentabilidad puedo esperar cuando invierto con Mesfix? A ver, nosotros previo a la pandemia podíamos llegar a tener rentabilidades de un 17% efectivo anual. Ujú, El promedio de 2019 fue del 14% efectivo anual, de hecho. Y a raíz de la coyuntura del COVID, las tasas de hecho, República baja las tasas centrales para poder bajar el costo del fondeo y poder permitir que exista una reactivación económica y eso obliga a que todo el costo financiero disminuya y por ende, pues nosotros disminuyamos la rentabilidad que podamos tener porque pues al final del día hay una nivelación de mercado, ¿no? Las compañías empiezan a tener otros niveles de tasas. Hoy en día, Netflix está ofreciendo
típicamente retornos entre un 8 y un 12, más o menos, efectivo anual, que Ajá. sigue siendo muchísimo más alto que un CDT, por ejemplo, ¿no? Los CDTs previo al COVID se encontraban en tasas de casi un 8% efectivo anual. Hoy con suerte llegan a un 2. Entonces, Mesfix típicamente se ha encontrado por encima de unas 3.5 veces lo que hace un CDT. Clarísimo. Y a qué plazo? Más o menos las facturas, a qué plazo dijiste? Típicamente estamos hablando de 90, 100 días en promedio, pero tenemos facturas de 30 días o de 180 días. Ok. Montos mínimos. ¿Con cuánto puedo invertir yo con ustedes? Eso depende en realidad de la operación. Digamos que, a ver, ¿qué sucede? Cada bit tiene un costo transaccional, ¿sí? De ida y vuelta de los recursos. Ese bit está costando cerca de 10.000 pesos Ajá. y básicamente el bit tiene que poder rentar por encima de esos 10.000 pesos y ofrecer una rentabilidad para hacer lo mínimo. Entonces, dependiendo de la longevidad de la operación, es decir, si yo invierto 1.000.000 de pesos a un mes, digamos a un 12, a un 1 mensual, pues básicamente me pagan 10.000 pesos, ¿no? Y pues Ajá. ahí no hace sentido el mínimo en 1.000.000. Pero si la operación tiene 6 meses, el retorno en esos 6 meses serían 60.000 pesos, que menos esos 10.000 sería 50.000. Y ahí sí tiene Ujú. sentido. Entonces, los tickets mínimos rondan los 250.000 pesos, más o menos. Y dependiendo de la longevidad, pues el mínimo puede subir. Clarísimo. ¿Hay algún tipo de garantía detrás? ¿Cómo mitigo yo el riesgo como inversionista al invertir con ustedes? Cada operación está estructurada de una forma diferente. Digamos, hay operaciones con responsabilidad, hay operaciones sin responsabilidad, hay operaciones con garantías mobiliarias, sin garantías mobiliarias. Hay operaciones con un Fondo Nacional de Garantías. Recientemente teníamos la línea del fondo de la reactivación, básicamente que cubría el 80%. Tenemos una línea estándar que cubre el 50% del capital. Dependiendo de cómo esté estructurada una operación, puede tener diferentes alternativas, ¿no? Entonces, para darle un ejemplo, por ejemplo, COA versus mercadería. COA es una empresa que típicamente nosotros no exigimos. COA es de uno, perdón si alguien no sabía, tiendas de Ajá. uno que están en en un mismo segmento. Digamos que COA es una empresa unos 4 o 5 años más madura que Mercadería en el mismo segmento. Es una empresa que está muchísimo más adelante en términos de flujo de caja. Es una empresa que nosotros no le exigimos, por ejemplo, a los proveedores de alguien como de uno, un, ni avalistas ni responsabilidad. En el caso de mercadería, pues sí exigimos avalistas, un Fondo Nacional de Garantías o, por ejemplo, una avalista también desde la holding, que es, por ejemplo, el ejercicio que conseguimos con alguien como Justo y Bueno. Entonces, dependiendo de la estructura, cada vez que alguien va a invertir, aparecen como cómo está estructurada la operación, ¿no? ¿Y cómo funciona el sistema de subastas? Es decir, yo pongo el monto que quiero invertir y la tasa en teoría que cobro, y si alguien pone una tasa menor, ¿ese alguien se lleva como la participación en la factura o cómo funciona ese sistema? Sí, a ver, Mesfix nació con un mecanismo de subasta. Sin duda, el mecanismo de subasta lo que pretende es regular el costo del fondeo y el costo del retorno. Sin embargo, nos dimos cuenta desde 2018 que la velocidad era un factor, una propuesta de valor fundamental dentro de la operación para las empresas y que el bidding pues tiene un proceso que típicamente le aumentaba la operación unos 2 o 3 días dependiendo de la estructuración. Y tomamos una decisión de poder sacar un producto que es como de primera oferta, o sea, compra inmediata. Entonces, tenemos las dos. Tenemos sistemas de subastas donde se regulan las tasas a la baja, como una subasta holandesa, y tenemos compras inmediatas donde básicamente el primero que pone el bid es el primero que paga y el primero que se la lleva. Ujú. Clarísimo. Bueno, Felipe, se viene, nos contabas ahora, una nueva ronda de capital, una serie A.
para Mesfix y creo que ahí tienes como una noticia interesante que nos quieres compartir. Si nos quieres hablar un poco de eso. Sí, pues bueno, hablando un poquito del tema. A ver, nosotros estamos ahorita en un levantamiento de capital, estamos cerrando una ronda de $5 millones, Ujú. eh, básicamente buscando esa serie A que no ocurrió a causa del COVID. Y dentro de la estructura, pues nos dimos cuenta que, ¿qué pasa si podríamos ofrecerle esa oportunidad de inversión a nuestros mismos clientes? Tuvimos un ejercicio de intención, básicamente, donde queríamos ver si había el apetito y si les parecía interesante, e increíblemente con un solo mailing conseguimos una respuesta abrumadora, o sea, básicamente un potencial aproximado de 1.5 millones de dólares, y nos dimos cuenta que si hay un apetito y que hay una oportunidad interesante para que pues, los mismos clientes pudieran ser socios indirectos dentro de la estructura y aprovechar otro tipo de activo, ¿no? Que es otro tipo de riesgo, estamos hablando de patrimonios, tiene unos límites, no permitiríamos, por ejemplo, que nadie invirtiera más del 20% de su patrimonio líquido y saber que pues, es una apuesta de ángel inversionista, ¿no? Donde los retornos pues, son de otro calibre, pero que pudieran apostarle también como al crecimiento de la empresa. Es algo Ajá. que hemos estado estructurando, digamos que debido a la respuesta lo queremos intentar y vamos a ver, esperamos tener una noticia rápida, de hecho empezamos a crear como un waitlist para poder medir la intención y está abierto ahorita. Eh, y como que no nos esperábamos que esto funcionara o que hubiera el apetito y realmente, básicamente, pues lo queremos intentar porque pues es algo que personalmente he visto que nunca ha ocurrido en el mercado. Digamos que Felipe lleva esperando que exista un crowd equity en Colombia desde que salió la licencia y realmente nunca ha ocurrido. Eh, y hay un apetito enorme que pues no nos hemos dado cuenta que realmente está ahí, que nunca ha ocurrido. Entonces, hay una oportunidad muy importante para que los crecimientos de las startups, ¿sí? Es decir, imagínense que muchos colombianos hubieran invertido en Rappi, pues todo ese capital y toda esa valorización se queda acá, no se queda en un Claro, fondo que está afuera y se va a otro país. claro. Y eso pues en el fondo es triste, es bonito que llegue toda la inversión extranjera, por supuesto, eso acelera, crea empleos y todo el tema, pero realmente ningún o muy pocos colombianos se están quedando con el upside del crecimiento de un unicornio o algo por el estilo. Y Felipe lleva esperando que eso ocurra bastante, y nos dimos cuenta que podría tener sentido y lo vamos a intentar. Con esa respuesta tan abrumadora, pues básicamente yo creo que en las próximas 2 semanas esperamos poderlo poner al aire y les estaremos contando. Es decir, es una inversión en equity de la compañía, es un pedazo de Mesfix. Si yo invierto en esta ronda de inversión, me haré a un pedazo de la compañía como tal. No es una deuda, sino es equity. Sería a través de un fondo, ¿no? O sea, a través de un vehículo idóneo, no sería Claro. directo. Y es como lo hemos estructurado, no hemos cerrado los detalles finales, pero pues es un poco la intención. Y esos 5 millones de dólares, más o menos, lo que entiendo es lo que quieren levantar, ¿eso equivale a qué porcentaje de la compañía? El asking price que estamos teniendo con fondos en este momento de Venture Capital, estamos pidiendo un pre-money de 15 millones. La intención sería generar una dilución de un 25 para la compañía. Ujú. Y pues estamos esperando, mejor dicho, mes fix dentro de nuestros targets de crecimiento. Estamos queriendo financiar este año algo cercano a los 200.000 millones, es decir, unos 50 millones de dólares. Y lo que queremos es llegar a 2025 a estar financiando $1 billón anuales. Wow. Entonces, pues estamos hablando de un crecimiento de 20x como target, en donde pues ese es el sueño. Puede ocurrir no en 5, puede ocurrir en 7 años, o puede ocurrir en 4. Eso dependerá de cómo podemos acelerar y parte de lo que vemos como proceso de aceleración dentro del crecimiento, pues es sin duda la salida de las facturas electrónicas como título valor. ¿Y qué harían con esa plata principalmente? ¿Es para crecer el equipo, para invertir en tecnología, en mercadeo, para llegar a otros países? ¿Cuál es el destino de esos recursos? Básicamente es invertir en equipo para el desarrollo de producto, expansión, mercadeo. Estamos viendo
cómo llegar a México dentro de Ujú. estos esfuerzos de expansión. Y es eso, básicamente inversiones en equipo, producto, tecnología, comercial y mercadeo. Buenísimo. Esa lista, ¿dónde la encontramos? Esa lista de espera, ¿cómo podemos acceder a esa lista de espera si alguien de pronto tiene una intención de inversión con ustedes? A ver, honestamente lo hicimos algo un poquito fuera del radar porque queríamos entender si había el apetito. Hoy en día se debió haber estado enviando otro mailing, básicamente, y ese mailing debe llevar una landing donde quedaría ese waitlist. Pero pues esto ha sido como un proceso de entendimiento si existe la oportunidad o no. Y posiblemente en las próximas 2 semanas lo vamos a intentar de una forma más abierta para que esté, pues para que sea más fácil, básicamente. ¿Y en cuánto se cerraría, en cuánto tiempo se esperan ustedes cerrar esa inversión? Yo creo que va a estar asociado como al apetito, digamos que la intención es más acompañar, o sea, estamos ahorita hablando con un buen par de fondos en una etapa bastante avanzada y la idea es que pues lo que haga falta y dependiendo del apetito pues se pueda cerrar lo que la gente quiere invertir básicamente. Buenísimo. Bueno, yo creo que el mensaje que nos comentabas ahora, pero quisiera ampliar un poco ya para empezar a cerrar en la importancia de la diversificación de un portafolio. Por aquí veo que una persona invirtió la mitad de sus ahorros en dos facturas. Eh, pues en lo personal creo que eso es un gran error. Uno no invierte la mitad de sus ahorros en dos facturas de Mesfix. No porque Mesfix sea bueno o malo, sino porque está uno violando el principio de la diversificación. ¿Cómo, quiero que profundices un poco en ese concepto de la diversificación en las inversiones, que me parece bien importante? A ver, yo creo que el mensaje acá está como en la naturaleza humana tener esa ambición de ganar dinero rápido. Y digamos, pues precisamente lo que uno quiere es poder exponer, mucho el sueño es que nosotros podamos ofrecerle eventualmente a una persona poder partir al menos su capital en más de 100 partes. Ese es el sueño. Pero para llegar ahí tenemos que crecer bastante. Y eso requiere unos números de los que estamos hablando, de poder llegar a hacer una originación de $1 billón o algo por el estilo. Ujú. Sin duda, ¿por qué? Porque si los retornos de Mesfix están cercanos a un 1% mensual, pues básicamente uno en un mes estaría cubriendo el retorno que estuviera teniendo. Entonces eso automáticamente el retorno empieza a compensar la diversificación del riesgo. Es muy importante que las personas pues, lo tengan muy claro, que nosotros insistimos en la plataforma en que diversifiquen en tantos actores como les sea posible, que entiendan los riesgos asociados y que pues esto no es más que un instrumento adicional de inversión en donde no deberían poner ni capital que no estén dispuestos a perder, ni que necesiten en el tiempo de vencimiento de una factura, porque una factura se puede demorar. De hecho, el tiempo promedio comercial de una factura puede tardar 20 días adicionales. Nosotros ofrecemos una prima de retorno sobre ese ejercicio, pero pues una persona no debería estar poniendo el 50% de su capital en dos facturas porque eso no tiene sentido. Sí, sin duda, pues el riesgo es muchísimo mayor que el retorno. Y eso es un principio basado en Claro, el valor esperado y de cómo la diversificación debería tener una compensación contra el retorno que estoy obteniendo, ¿no? claro. No, clarísimo. Pues Felipe, de verdad agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo, por darnos este espacio para aclarar dudas, entender bien de qué se trata esta inversión, que la gente tenga herramientas. Nosotros acá, y yo siempre hago este disclaimer con todas las personas que entrevisto y con las personas que hablo, es nosotros en mis propias finanzas no tenemos ninguna afiliación con otra empresa distinta a nosotros mismos, pero nos encanta traer estas historias de emprendimiento, oportunidades de inversión, para que cada uno aprenda, entienda y tome sus propias decisiones. Lo que tratamos es de dar herramientas. Nunca, nunca, nunca escucharán de parte nuestra un consejo puntual de inversión. La verdad, nunca lo hacemos. Y nunca encontrarán publicidad paga en nuestra cuenta. Nosotros somos una iniciativa de educación financiera y lo que nos interesa es que la gente que nos sigue y la gente que nos escucha y la gente que se mete a estos lives, pues tenga, por supuesto, muchas más herramientas para tomar mejores decisiones de inversión,
construir bien sus portafolios de inversión, tomar mejores decisiones en finanzas personales y creo que de eso se trata el ejercicio. Así que súper chévere este espacio, muchas gracias, ojalá tengamos nuevas oportunidades para seguir conversando. Felicitarlos por el emprendimiento, emprender en este país y en cualquier país realmente no es fácil. Entonces, pues, para adelante, mucha suerte con todo. Felicitaciones al equipo de Mesfix y bueno, bienvenidos siempre acá a mis propias finanzas a contar sus historias, ¿vale? Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Y muy bien que estén haciendo ese ejercicio de educación financiera. Me parece que es una herramienta fundamental, que ojalá sueño con que se lleve esto a colegio de una forma como se ve física o algo por el estilo. Totalmente. Es- entonces, pues mucho ver el canal y el esfuerzo que están haciendo por generar la educación financiera. Y gracias por la invitación. Buenísimo, Felipe. Un abrazo, que descanses y bueno, hasta una próxima oportunidad. Vale, un Saludos. abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, muchas gracias por conectarse a todos, a todas. Seguiremos haciendo estas iniciativas, seguiremos trayéndoles a ustedes buen contenido, historias inspiradoras de emprendimiento, oportunidades de inversión, para que sean ustedes solitos en sus casas, con sus familias, con sus amigos, con, con sus parejas que se sienten, analizar las oportunidades y tomar las decisiones que crean más convenientes para las finanzas de su familia. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Nos vemos en una próxima oportunidad. La otra semana seguiremos teniendo muy buenos invitados. Un abrazo, saludos y feliz noche. Chao, chao.